Bueno, buenas tardes y bienvenidos y gracias por su asistencia. Después de estos 2 años que hemos tenido en blanco por razones de todos conocidas, hoy retomamos de nuevo el ciclo de conferencias contando con la colaboración del Ateneo de Santander, a quien agradezco la cesión de este salón para abordar un tema que diría yo de preocupante actualidad, como es la cuestión del delito fiscal. En las sociedades democráticas contemporáneas, la persistencia del fraude fiscal denota una socialización inadecuada en los valores éticos de justicia y solidaridad. No implica únicamente la existencia de conductas ilícitas. El hecho de que no despierte el mismo rechazo social que otras conductas jurídicamente punibles pone de manifiesto que el fraude fiscal no es una mera conducta social, sino una conducta ilícita muchas veces socialmente tolerada. Todo ello junto a la injusticia que genera en el reparto de los costes de los servicios públicos comunes, hace de la responsabilidad fiscal un elemento fundamental en la construcción de una cultura de la legalidad consolidada y madura. Podemos entender por fraude fiscal cualquier comportamiento contrario a la ley que causa un daño patrimonial a la hacienda pública, bien evitando el pago de tributos o bien obteniendo indebidamente devoluciones o disfrutando de beneficios fiscales sin tener derecho a ello. De este modo, constituirían fraude fiscal tanto las conductas elusivas como las evasivas. Lo que no comprende el término fiscal, o el fraude fiscal, son las conductas incluidas en el concepto de economía de opción, es decir, la realización de un hecho a través del que se consigue un resultado idéntico al que se llegaría con la realización de otro hecho distinto, pero por una vía menos gravada, plenamente admitida en derecho. El problema está en determinar cuándo operaciones de ingeniería financiera constituyen simplemente una economía de opción y cuándo se convierten en defraudación punible. Dicho esto, desde el punto de vista de los recursos recaudados en nuestras sociedades configuradas como estados sociales, el gasto público se convierte en el principal instrumento para alcanzar los derechos y principios que los textos constitucionales reconocen a los ciudadanos para garantizar el respeto a su dignidad y promover el libre desarrollo de sus capacidades y de su personalidad a través de un sistema amplio de servicios básicos que tratan de proporcionar la igualdad de oportunidades. La defraudación fiscal se muestra como injusta y contraria a la igualdad, perjudica a todos, pero especialmente a quienes sí asumen y cumplen con sus responsabilidades tributarias, quienes tendrán que cubrir lo que el incumplimiento de otros no permite ingresar. El fraude condiciona el nivel de calidad de los servicios públicos y de las prestaciones sociales y distorsiona los comportamientos económicos generando efectos negativos, ya que los contribuyentes que cumplen con sus obligaciones tributarias se enfrentan a la competencia desleal de los no cumplidores. El libro blanco sobre la reforma tributaria, elaborado recientemente por un comité de personas expertas, recoge lo siguiente: la crisis socioeconómica derivada de la pandemia de la COVID-19 ha hecho aún más urgente la lucha contra el fraude y la evasión fiscal, ya que las finanzas públicas se han visto y se verán seriamente afectadas a lo largo de los próximos años. Por lo tanto, es crucial que todos los agentes económicos contribuyan a la recuperación pagando su parte justa de impuestos. Junto a las medidas activas para combatir el fraude, la evasión y la elusión fiscal, una administración fiscal transparente y que funcione bien es crucial para crear y preservar la confianza en las autoridades. En el entorno económico actual, la planificación y la gestión fiscal eficaz de personas físicas y jurídicas exige un conocimiento profundo no solo de la normativa tributaria, sino de las actividades y operaciones económicas que realizan los contribuyentes y sobre los que opera la fiscalidad. Consecuentemente, se necesita de profesionales colegiados con un exhaustivo conocimiento de la normativa fiscal, el respeto a los principios deontológicos por los que se rige el asesoramiento tributario garantizan la calidad del mismo y la seguridad jurídica de nuestros contribuyentes. A propósito de que en el Colegio de Economistas se integra una rama que es los asesores fiscales, que constituyen dentro de la red de Cantabria en torno a los 200 despachos, ¿no? Y por eso nosotros lo que hacemos es recomendar que los contribuyentes acudan a asesores expertos y no a otras personas, porque en nuestro sector existe un intrusismo preocupante.
Bueno, para hablar de todos estos temas, hoy tenemos la suerte de contar con Francisco Javier Martínez Hornero, que me acompaña aquí en la mesa, que es licenciado en Derecho y en Filosofía y Letras, especialidad de Psicología. Es inspector financiero y tributario del Estado. Entre otros puestos en la Agencia Española de la Administración Tributaria, ha sido inspector jefe de Unidad Regional de Inspección especializada en la coordinación y actuación ante los tribunales de expedientes de delitos contra la hacienda pública. Es conferenciante y profesor en materia tributaria en instituciones como el Colegio Universitario Abad Oliva, ESADE, Universidad Pompeu Fabra y otras. Es autor de muchas monografías tributarias, entre las cuales las dos últimas se titulan Luces y sombras, aciertos y errores de la Inspección de Hacienda, hechos totalmente reales y delitos fiscales de los famosos, de Lola Flores, Añarqui y Urdangarín. Y ya sin más, le voy a dar la palabra, agradeciendo de nuevo su presencia. Cuando quieras. Muchas gracias. Por mi parte, al Colegio de Economistas por darme la oportunidad de participar en esta sesión de trabajo, de reflexión, de diálogo sobre un tema pues tan interesante como es el de los delitos contra la hacienda pública. Y además el participar en esta sesión pues me ha permitido el venir a una ciudad, Santander, por la que tengo debilidades. He venido muchas veces, me gusta mucho y es un placer pasear aquí y estar un día entre ustedes. O sea que encantado de la vida. Como decía el presentador, el presidente del colegio, hablo desde la experiencia durante años dirigiendo una unidad especializada, la primera unidad que se creó en Cataluña para coordinar los expedientes de delito fiscal. Entonces estuve muchos años coordinando y actuando ante los tribunales en estos temas de delito fiscal, desde la perspectiva de la administración, como inspector financiero y tributario. Luego pasé dentro de la agencia a otras tareas, me separé un poco del tema del delito fiscal y ahora, el año pasado, voy a volver a ver cuál es la realidad y la efectividad del delito fiscal. A ver cómo están las cosas. Y me pareció que una manera de aproximarme, de ver cómo estaba en su realidad, era hacerlo a través pues, de las causas penales de determinados famosos. Y bueno, así, a ver qué ocurre con los famosos, con los que salen en el periódico y son procesados y condenados por delitos fiscales. ¿Qué es lo que han hecho y cómo han ido las causas, esas penales? Y es este libro, ¿no? Y es un poco, a través de estos casos, 10 casos, pues cuál es la situación ante los tribunales, en la administración tributaria, ante los tribunales, de las causas por delito fiscal. Y, bueno, al final de la conversación con ustedes, pues podremos haber sacado alguna conclusión. Y ya planteo la pregunta. La pregunta es, ¿la fama queda fuera de los estrados, queda fuera, queda al margen? ¿O interviene? La fama interviene. Y en el caso de que no quede fuera, interviene, es tenida en consideración en la causa penal, ¿cómo interviene? ¿Cómo influye? ¿Positiva o negativamente? ¿Favorece o perjudica? En fin, no adelanto mis conclusiones, pero la verdad es que influye mucho. Digamos que desde estos, que voy a ver cuál es la tecla que tengo que dar. Ya está. Bien, gracias. Esto influye. Bien, vamos a mirarlo, digamos, desde los casos singulares, pero intentando enmarcarlo dentro de lo que es una comprensión de qué es el delito fiscal. El delito fiscal es de una regulación
llamémosle, relativamente novedosa, estuvo en el Código Penal durante años, pero prácticamente inoperante, por razones administrativas, por razones inoperante. Y fue en el año 85 cuando una reforma del Código Penal y una reforma de la Ley General Tributaria cambió la manera de perseguir el delito y el momento en que se iniciaban las actuaciones, etcétera. Se crearon las unidades especializadas, la que yo dirigí en Cataluña, otra en Madrid, y eso dio impulso a las causas por delito fiscal. Luego se cambió en el Código Penal. Actualmente hay un título, el título 14 del Código Penal, que está específicamente dedicado a los delitos contra la hacienda pública y contra la seguridad social, y que comprende estos tipos de defraudación, tipos de delitos contra los presupuestos, contra la seguridad social, contra la obtención fraudulenta de subvenciones y el delito contable. Nosotros hoy vamos a hablar del delito fiscal, el delito contra la hacienda pública, el delito fiscal, que se define en el artículo 305 del Código Penal, y que, con una redacción que ha ido cambiando, sobre todo se ha modificado la cuantía, pero la idea es clara. Se comete un delito fiscal cuando se defrauda eludiendo el pago de tributos, el ingreso de cantidades retenidas o debidas retener, los ingresos a cuenta, obteniendo indebidamente devoluciones, beneficios fiscales, en cuantía superior ahora a 120.000 euros por impuesto y año. Sería defraudar 120.000 euros, defraudar 120.000 euros por delito, por periodo e impuesto. Defraudar 120.000 euros. Ese sería el hecho punible. Entonces, tiene una pena de unos 5 años, multa del tanto al sexto. Primer gran problema, que es prácticamente el problema. El Código Penal dice lo que dice, lo tiene en el 305, el que defrauda eludiendo el pago de tributos, y 120.000 euros de cuota. Pero el Código Penal no dice más, no dice en qué consiste eso de defraudar. Y sobre todo el Código Penal no dice cómo se obtienen o se calculan los 120.000 euros. Esto no es novedoso o no es singular en el Código Penal. En el Código Penal hay lo que llaman tipos penales en blanco, son tipos penales que no contienen todos los elementos de la acción. Hay otros que sí, pero hay tipos que el Código Penal enuncia y hay que ir a otras normas para ver cómo se interpreta y cómo se constituye eso que dice el Código Penal. Y entonces esto es lo que ocurre con el delito contra la hacienda pública. El que defrauda eludiendo. Claro, ¿qué es defraudar? No es no ingresar, no es no pagar. No es no pagar. Defraudar no es no pagar. El que no paga, el que solo lo que hace es no pagar, no defrauda. El que solo lo que hace es no pagar. Quiero decir, sí que ha hecho entonces, ha declarado, ha dado a conocer el débito, no lo ha ocultado. Si no hay ocultación, no hay defraudación. Hay no pago. Y el no pago no es delito. El no pago no es ni siquiera infracción administrativa. El no pago. Es muy sencillo. Si la persona deudora da a conocer a la hacienda pública el débito, es que la hacienda pública pone en marcha su mecanismo de recaudación. Tendrá un recargo, etcétera, pero ni siquiera es infracción administrativa. Luego, el no pago no es delito. Hay que ocultar. Hay que ocultar porque el sistema fiscal funciona mediante la autoliquidación, que el sujeto pasivo declare en renta, en sociedades, en IVA, en patrimonio, todas las figuras impositivas. Es el sujeto pasivo, el obligado tributario, el que
tiene que decir, se han producido los hechos imponibles y yo debo tal cantidad. Y entonces lo dice bien o lo dice mal, oculta o no oculta. Pero si lo dice bien, aunque no pague, no hay. Luego, el Código Penal, cuando dice el que defraude, eludiendo, eso el Código Penal tiene que interpretarlo desde la perspectiva de cómo funciona el sistema tributario. ¿Qué es lesivo para el sistema fiscal? La ocultación. Y es evidente que cuando el Código Penal dice 120.000 euros de cuota, el Código Penal no dice cómo se determina la cuota en impuestos sobre la renta de las personas físicas, en sociedades, en IVA, en sucesiones, en transmisiones, no lo dice. Entonces, ¿qué ocurre? Y esto es lo más importante. Ocurre que en el ámbito penal se ha de incorporar, los jueces de lo penal tienen que incorporar al ámbito penal, a la jurisdicción penal, a la causa penal, tienen que incorporar el derecho tributario, lo que está en la norma tributaria. Y esto plantea muchos problemas. Uno, objetivo, que la jurisdicción penal no está formada en materia tributaria. Los jueces de lo penal no están formados en materia tributaria. Eso es objetivo, eso no han sido formados, los jueces de lo penal no han sido formados. Luego, tienen que decir, si hay delito fiscal, sabiendo que se ha eludido 120.000 euros de cuota. Y para saber si hay cuota, tienen que saber en sociedades, en IVA, cómo se determina la cuota, el IVA soportado, el IVA deducido, si no es deducible, si es deducible. Complejo para el juez de lo penal. Y luego hay una cuestión, esta que digo es objetiva, esta no hay. Y luego hay una subjetiva, de valoración. En el ámbito de lo jurídico, como en todas las cosas humanas, pues hay como categorías, ¿no? Y claro, lo penal es casi la cúspide, no hay que verlo, todos estamos acostumbrados a los jueces de lo penal, los jueces estrella. Entonces, que los jueces de lo penal tengan que andar en un terreno que no conocen, que es lo tributario, incorporándolo, no resulta cómodo. Y entonces, la experiencia nos dice que en esta necesidad de traer al ámbito de lo penal lo tributario, pues hay grandes tensiones a escaparse, a salirse. Grandes tensiones a salirse. Y de los casos que yo he analizado, pues vamos a ver que hay fugas notorias. Fugas notorias. Un caso fue el de Lola Flores. Todos, veo que hoy los que estamos aquí, todos sabemos de quién estoy hablando, de Lola Flores. Fue el primer caso mediático. Nos pilló en el año 85, cuando he dicho que se hizo esa reforma de la Ley General Tributaria, del Código Penal, en Hacienda se crearon estas unidades especializadas y coordinadoras, el primer caso de Lola Flores. Y fue el primer caso mediático. Además, produjo un impacto enorme en la sociedad española en aquel momento. Dicho entre nosotros, y ahora entro en el tema técnico, Lola Flores le produjo un beneficio a la hacienda pública extraordinario, porque cuando saltó a la opinión pública el procesamiento y tal de Lola Flores, pues oígame, aquel año la declaración en periodo voluntario del impuesto sobre la renta de las personas físicas subió medio billón de pesetas. O sea que fue una cosa tremenda. El impacto de Lola Flores para Hacienda, estupendo. Pero vuelvo al tema técnico. Es un caso en el que el Tribunal Supremo, para ser claros, el Tribunal Supremo se salió
totalmente de la disciplina del tipo penal en blanco, que es importantísimo. ¿Y por qué insisto en esto? Claro, es que es fundamental que cuando una persona es procesada y juzgada en materia penal, en el ámbito penal por un eventual delito fiscal, la conducta que se juzgue, lo que se le exija, sea ni más ni menos que lo que tributariamente era lo correcto, no otra cosa. Ni que se le exija más, sin pensarlo, diga, si fiscalmente yo debí cumplir X, ¿cómo que ahora en el ámbito penal me dicen que era X más Y? No, oiga, la norma tributaria es X, ni menos. Si en el ámbito tributario, si según la norma tributaria lo que debí pagar es X, oiga, pues es X, no es X menos Y. Entonces, el caso de Lola Flores es paradigmático. Lola Flores había sido objeto de inspección de dos periodos de los años, periodos impositivos 89-91. No hacía declaraciones tributarias, ella no declaraba nada, ni poco ni mucho, nada, no declaraba nada. Fue objeto de actuación inspectora, se hizo una regulación, no se planteó delito, porque todavía era cuando efectivamente no se habían creado esas unidades especializadas, no se podía plantear la querella fiscal si no se había terminado la vía administrativa, había que agotarla, no había cultura y no sé. Termina aquella actuación inspectora y se inicia una segunda actuación inspectora de los años 82 a 80 a 85, 82 a 85, 82 a 85. La primera es 79-81, se inicia otra de los periodos 82-85 y seguía sin presentar declaraciones tributarias. Y entonces ya pues hizo la investigación, los ingresos que había tenido, etcétera, etcétera. Ya había sido objeto de una actuación inspectora, se le había sancionado administrativamente, seguía sin presentar declaraciones y se planteó el tema del delito. Se planteó ante la jurisdicción penal en Madrid y la Audiencia Provincial de Madrid inicia la causa penal y la juzga. Y estando materialmente en el banquillo, en marzo del 89, el Tribunal Constitucional saca una sentencia por la que declara nula la obligación sin alternativa posible de la tributación conjunta de las unidades familiares. Recordemos, ahora las unidades familiares pueden optar por tributar individual o conjuntamente, pero al principio del IRPF, los cónyuges e hijos menores que de ellos dependían tenían obligatoriamente que hacer tributación conjunta. Eso había sido recurrido y llegó al Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional, en una sentencia del 89, de marzo del 89, dijo, no puede ser que no haya una vía que no sea la tributación conjunta. Decía el Tribunal Constitucional, la tributación conjunta no es mala en sí misma, pero es malo que no exista alternativa, porque entre los cónyuges, una cosa es estar casados y otra cosa es que tengan que conocer la economía completa uno del otro. Aquí, no sé exactamente en Cantabria el régimen económico matrimonial, a lo mejor sí es gananciales, pero bueno, hay comunidades de España, en Cataluña, por ejemplo, es separación de bienes. Y por tanto, estamos muy acostumbrados a que una cosa es casarse y otra cosa es que el cónyuge tenga que conocer todos tus ingresos, se contribuye al levantamiento de las cargas familiares y lo que queda cada uno es suyo y no tiene por qué saberlo el otro cónyuge. Entonces, el Tribunal Constitucional, que aquello es una etapa. Claro, entonces, en la Audiencia Provincial de Madrid, estando Lola Flores en el banquillo, sale la sentencia del Constitucional y la Audiencia Provincial de Madrid dice, claro, ¿qué obligación incumplió Lola Flores? Pues la de tributar conjuntamente. Pero claro, esa obligación de tributar conjuntamente ha sido declarada inconstitucional. Luego, no puedo condenarla por no haber cumplido una obligación que es
inconstitucional. Luego la tengo que absolver. Y la Audiencia Provincial la absolvió. Porque efectivamente el Tribunal Constitucional decía que la tributación conjunta obligatoria era inconstitucional y que el tema no se paliaba simplemente con aplicar a los miembros de la unidad familiar la tributación individual, sino porque no estaba eso en la ley. Por tanto, que Lola Flores no se la podía condenar. La Fiscalía recurre la sentencia absolutoria ante el Tribunal Supremo. Y el Tribunal Supremo, pues, tira por la calle del medio. La condenó, ya sabemos todos que la condenó. ¿Y qué hizo para condenarla? Pues inventó, hay que decir unas cosas claras, el Tribunal Supremo para condenar a Lola Flores inventó. Y tuvo que inventar dos cosas, no pequeñas cada una de ellas. Una, inventó que Lola Flores podría haber cumplido mediante declaración individual. No es cierto. Una frase de la sentencia del Tribunal Supremo que la condena. Dice que el precepto que se destruye, el que el Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional, dice, queda de alguna manera sustituido en buena lógica, desde el punto de vista penal, mal asunto, que desde el punto de vista penal, en fin, dice, por la posibilidad alternativa que tiene cualquier núcleo familiar de hacer una declaración conjunta o separada de los rendimientos obtenidos por el trabajo personal o otro tipo. Posibilidad que se deja al libre arbitrio de los contribuyentes, para que según sus propios cálculos puedan seguir uno u otro sistema conforme haya de ser más o menos favorecedor. No, hoy sí. O sea, esto es así, hoy sí que es efectivamente la tributación conjunta y la tributación individual. Pero cuando en los años 82-85 Lola Flores no tuvo, esto no es falso totalmente, es un invento del Tribunal Supremo, un invento que había esta posibilidad que se deja el libre arbitrio de los contribuyentes para que según sus propios cálculos puedan seguir un otro. Esto no, esto es un invento que se hace el Tribunal Supremo, un invento completo para decir que había defraudado, que no había cumplido sus obligaciones de declaración y que podría haberlas cumplido sin ir por la tributación conjunta. Falso. Totalmente falso. Y con pues dice, sí, ha defraudado. Pero da otro paso. Estaba el tema, en aquel momento, era de los años 82-85, el 82 y el 83, el delito estaba en 2 millones de pesetas y el 84-85 estaba en 5 millones de pesetas. ¿Qué ocurre? Que la Audiencia Provincial de Madrid, como había absuelto, no había llegado a determinar la cuota. Sí que hablaba de los ingresos que había tenido Lola Flores, pero no de los gastos, no había llegado a determinar la cuota. El Tribunal Supremo, en un recurso de casación, no puede meter hechos en la causa que no le vengan de la instancia primera. Con lo cual el Tribunal Supremo no sabía cuánto había defraudado Lola Flores, sabía que había tenido unos ingresos. Pero una cosa son los ingresos y otra cosa es la cuota. Los ingresos hay que quitarle los gastos, hay que aplicar el tipo, hay que ver si hay deducciones. Puede ser que tenga ingresos, pero puede ser que tenga gastos que superen los ingresos. Hay que liquidar para llegar a la cuota. Y el tipo penal lo que dice que no es que no declares unos determinados ingresos, es que eludas una cantidad de cuotas. Aquí en el momento 5 millones de pesetas o 2 millones de pesetas de cuota. Entonces el Tribunal Supremo, que ya ha dado el primer salto, inventándose un sistema, pues da otro salto y dice, bueno, sí, no sé, lo dicen así, dice, no sé cuánto ha defraudado, no sé cuánto ha defraudado. Es muy gordo, porque el Código Penal dice que es delito defraudar ahora 120.000 euros, en aquel momento era 2 millones de pesetas. Oiga, pues usted tiene que saber si ha defraudado 2 millones de pesetas. Entonces dice, bueno, como mínimo eso es seguro que sí, seguro. Dice, se sabe respecto a los primeros ejercicios, tal. Aunque lo dice, pero no se sabe cuánto más. No se sabe, dice el tribunal, no se sabe. ¿Dónde está en la causa penal cuál es la cuota que defraudó? No se sabe, pero dice que se sabe.
y la condena. Y eso sí, lo digo, me sonrío porque, oiga, porque hay que tomárselo con humor las cosas. Eso sí, luego en la condena a lo mínimo, Y en la propia sentencia dice, bueno, la condenamos a lo mínimo por varias razones. Primero, por las circunstancias sobrevenidas. Segundo, porque la cuota bien no sabemos cuál es. Y tercero, por la personalidad de la punible y la condena a lo mínimo posible, con lo cual no tuvo pena privativa de libertad. Pero bueno, ¿qué sacamos de esto? Sacamos de que el tribunal ahí se va fuera de lo que es la disciplina tipo penal. Primer caso, Lola Flores. Doy un salto en el tiempo, porque eso empezó un camino, y doy un salto, y me sitúo en otro caso Urdangarín. Pues obvio, he hablado de Lola Flores, voy a hablar de Urdangarín, voy a hablar de Messi, voy a hablar de Cristiano Ronaldo. Entiéndanme ustedes que yo hablo desde un punto de vista jurídico y profesional, sin simpatías de ningún tipo ni antipatías tampoco. Caso Urdangarín. Caso Urdangarín es otro caso clamoroso de la jurisdicción penal saltándose la norma tributaria, condena por delito fiscal a Iñaki Urdangarín por 2 delitos fiscales, saltándose total y absolutamente la normativa tributaria, pero total y absolutamente. Caso Urdangarín. Primera cuestión, me refiero solo a lo que es la condena por delito fiscal. Había otras condenas, no entro, si había o no había prevaricación, o sea, alzamiento de bienes, no entro, no lo sé. Delito fiscal. Delito fiscal se le condena por 2 delitos, por el impuesto sobre la renta de las personas físicas de los periodos 2007 y 2008, teniendo en cuenta única y exclusivamente los ingresos que Iñaki Urdangarín había obtenido de forma lícita, no por los contratos, no por haber sido nombrado administrador de una serie de sociedades, miembro del Consejo de Administración, y esos servicios suyos como miembro del Consejo de Administración, lo que sí es que los facturaba no a título personal, sino que los facturaba mediante una sociedad, Aizón. Pero son ingresos lícitos obtenidos como miembro del Consejo de Administración de esas sociedades y ingresos declarados, no por IRPF, pero sí por impuestos sobre sociedades. Saben ustedes que el tipo de gravamen en impuestos sobre sociedades es menor, y una misma magnitud de ingresos, si se declara por sociedades, pues tributa menos que por IRPF. Pero eran ingresos declarados. ¿Qué se planteaba? Se planteaba que la Administración entendía que efectivamente esos ingresos que había obtenido por ser nombrado él como persona física miembro de los consejos de administración, debían tributar en IRPF y no en impuestos sobre sociedades que habían tributado. Y por tanto que había que pasarlos a tributación por IRPF. Correcto. ¿Dónde vienen las singularidades? Hay 3 singularidades. Primera, esto de que profesionales, artistas, deportistas, que obtienen ingresos por su actividad personal, profesional, artística, deportiva, crean unas sociedades facturadoras y que tributan por sociedades en lugar de por persona física, es algo súper
generalizado, súper generalizado, mal, pero súper generalizado. Y como son ingresos que no han sido ocultados, sino que se han declarado por sociedades, la práctica de la administración tributaria, de la Fiscalía y todo, es que eso no constituye tipo penal, no hay ocultación. Solo hay un antecedente, uno, en que se había llevado por la vía penal un caso de eso, que era unos abogados que a la sociedad, a la firma profesional de abogados para la que trabajaban, le facturaban a través también de sociedades y tal. La inspección actuó, dijo, no, esto tiene que ponérselo los abogados personas físicas. La mayor parte de ellos, bueno, pues entendieron que sí, firmaron actas, se regularizó y asunto terminado, incluso sin sanción. Uno de esos abogados dijo, no, pues yo no estoy de acuerdo. ¿No estás de acuerdo? Pues al ámbito penal. Y lo plantearon en el ámbito penal, en el año 2010. El único caso. Y claro, este auto de 11 de mayo del 2010 es bochornoso. Claro, el procesado ante el juez de lo penal dijo, oiga, mire, si todos los compañeros, los demás socios han regularizado administrativamente y no les han ni siquiera sancionado administrativamente, y yo, como discuto el núcleo de la cuestión, a materia penal. Y entonces el juez de lo penal pues dice, oiga, esto no puede ir así por la vida. Simplemente como no aceptan la regularización, al ámbito penal. Dice, no sale precisamente bien parado el principio de objetividad en las actuaciones de la administración, en el caso instruido judicialmente. Es decir, nunca eso se había llevado, una vez y con este resultado. En el caso de Urdangarín se plantea ingresos declarados porque lo había facturado a nombre de una sociedad, que hay que ponerlo en persona física, esto no hay duda, porque era por su trabajo personal, a delito fiscal. Primera singularidad. Segunda singularidad. Nunca, y cuando digo nunca, es nunca, nunca, ni antes ni después de Urdangarín, nunca se ha planteado en el caso de delito fiscal de los administradores de sociedades o de las personas físicas individuales, nunca la responsabilidad penal del cónyuge por partícipe a título lucrativo. Nunca. Nunca. En el caso de Iñaki Urdangarín se plantea, y veremos que se condena inicialmente a su mujer, hoy ex, pero en aquel momento su mujer, Cristina de Borbón, como partícipe a título lucrativo. Se plantea esa responsabilidad penal. Nunca se había planteado. En el caso de Urdangarín se plantea y la Audiencia de Baleares la condena. Segunda seguridad. Tercera, para condenar a Iñaki Urdangarín, una vez que se lleva los ingresos que había declarado por impuestos sobre sociedades, pero quitarlos y llevarlo a persona física, claro, para que haya una cuota en esos periodos de 120.000 euros, claro, porque en impuestos sobre la renta de las personas físicas, los ingresos están sujetos a retención. Quien te paga, te tiene que retener. Y el perceptor de la renta, el artículo 99.5 del IRPF, señala que el perceptor de la renta deducirá las retenciones practicadas o debidas practicar. Practicadas o debidas practicar. Aunque no se hayan practicado, el perceptor tiene derecho a deducir la retención que le debieron practicar. Lógico, porque eso es lo que permite que la administración exija al pagador la retención que debió efectuar. En el caso de Urdangarín, el abogado plantea, bueno, se pone por renta, pero hay que deducirle las retenciones debidas practicar, que incluso en el momento en que se le condena ya deberían haber sido regularizadas por la propia administración. Habían pasado 4 años. La administración estaba 4 años sosteniendo
que esas rentas tenían que ser por persona física. Las sociedades pagadoras estaban perfectamente sabidas quiénes son. En 4 años, oiga, usted le está pagando a una sociedad, a Izon, lo que es el servicio personal de Urdangarín, le tenía que haber retenido. Venga, esas retenciones y se deducen en Urdangarín. O sea que no hay cuota de 120.000 euros. Pues ni se regularizaron por parte de la administración en Urdangarín, ni se le admitió el 99.5 de que se dedujeran las retenciones practicadas o debidas practicar. Claro, sin deducir esas retenciones, así sí que se superaba ligeramente los 120.000 euros. 3 grandes anomalías que llevan a, sí, una condena por 2 delitos fiscales, porque supera formalmente los 120.000 euros, pero, insisto, ingresos sí declarados en sociedades, aunque no en renta, e ingresos en renta, pero que se niega la posibilidad de deducirse las retenciones que debieron ser practicadas. Y para ello, la propia sentencia del Tribunal Supremo pues niega rotundamente 2 cosas. Niega que cuando hay déficit de retención, cuando a alguien no se le retiene, que esa situación anómala no se haya de solucionar en la empresa pagadora, lo cual es algo absolutamente insólito. Yo como inspector de Hacienda, he hecho infinidad de actuaciones en sociedades pagadoras que retiene el mal y hemos regularizado las retenciones. Oiga, usted retiene mal, ese déficit de retención hay que regularizarlo. En el caso Urdangarín, en el Tribunal Supremo, el abogado del Estado sostiene que no, que eso en las sociedades pagadoras no se regularizan las retenciones. Y además, mete unos argumentos ahí, que las sociedades pagadoras, que eran sociedades, insisto, que habían contratado a Iñaki Urdangarín como persona física por sus cualidades relacionales, por su posición social, como miembro de los consejos de administración, y que estaban pagándole a la sociedad Aizón, dice en la sentencia del Tribunal Supremo, porque era lo que invocaba la abogacía del Estado, que es que esas sociedades no podían saber que estaban pagando en esa sociedad Aizón, que estaban pagando los servicios de Iñaki Urdangarín, lo cual es, óigame, una sociedad que tiene como miembro del Consejo de Administración, como administrador, a Iñaki Urdangarín, persona física. A este, que es el que va al Consejo de Administración, no le pagan nada. A este no le pagan nada. Y hay una sociedad Aizón que le presenta unas facturas y la sociedad las paga. Lo que está pagando Aizón, y dice la abogacía del Estado y el Tribunal Supremo que la sociedad pagadora no tenían por qué estar sospechando de una cosa y otra y estar haciendo indagaciones y tal. Oiga, si no es indagaciones, está usted pagando a una sociedad que para usted no hace nada y está pagando, hombre, usted está pagando ahí son los servicios de Urdangarín, usted lo sabe perfectamente. Argumentos para que no se dedujeran las retenciones y con eso pues se llegue y tal. No perciban en mis palabras, o sea, es evidente que no coincido, que no comparto estas soluciones, no las comparto, ¿eh? Pero, digamos, no lo achaco a nada, ¿eh? Lo achaco un caso y otro, la naturaleza humana, ¿eh? La naturaleza humana. Los humanos somos así, o sea, no lo achaco a nada, ¿eh? Bueno, los humanos somos así. Voy a otro caso, también notorio, y en este sentido, desde la perspectiva que estamos hablando, caso Roldán, muy famoso, muy conocido, ha fallecido hace poco, me parece que hace un mes o por ahí ha fallecido, Luis Roldán. Bueno, todos sabemos, director general de la Guardia Civil, cohecho, alzamiento de bienes, prevaricación y delito fiscal. El caso Roldán nos reconcilia, a mí me reconcilia. Plantea unas cuestiones técnicas interesantes
y creo, sinceramente, bien resueltas. Pero plantea unas cuestiones técnicas interesantes que voy a resumir. Claro, Luis Roldán había cobrado a las constructoras un porcentaje, era el porcentaje a las que hacían los cuarteles de la Guardia Civil, también por unos sedicentes servicios especiales de seguridad, cuando estaban haciendo la autopista de Leizarán, en fin, cohecho, prevaricación. Había obtenido grandes ingresos que no declaraban. Y entonces, cuando es descubierto todo aquello, los delitos de fondo, claro, se plantea también el delito fiscal. Y entonces, técnicamente, sí que se plantean tres cuestiones curiosas que nos hace reflexionar. Una primera cuestión, el bis idem. Es aquello de decir, oiga, si unos mismos dineros que yo he obtenido fraudulentamente, por cohecho, por prevaricación, pues ya me condenan por cohecho, pues ¿cómo me van a condenar por esos mismos dineros? También por delito fiscal. Se está sancionando dos veces la misma cosa. Ya sabemos que no puede haber bis idem, que no puede haber doble castigo. Una cuestión interesante. No es doble castigo. La sentencia se le juzgó en Madrid, la Audiencia Provincial de Madrid y el Tribunal Supremo se aclaran. No. Porque hay bis idem, se sanciona, no es estos dineros, sino los hechos. ¿Qué hechos son los que se sancionan por cohecho? Los actos constitutivos del cohecho. Aquella acción que usted realizó con las empresas constructoras obteniendo un 3% o un 5% por cada una de las obras que se adjudicaba. Esos hechos son los constitutivos de cohecho. Eso es el hecho. Delito fiscal es otro hecho distinto. Es cuando luego usted oculta esos ingresos ante la administración tributaria, pero no son el mismo hecho, son hechos, tiempos distintos. Unos son los hechos y los tiempos del cohecho y otros son los hechos y los tiempos del delito fiscal. Luego son hechos distintos. No hay bis idem. Otro argumento técnico. Bueno, pero ¿estoy obligado a declarar unos ingresos ilícitos? Porque claro, si resulta que yo tengo un sueldo de X en la Guardia Civil y obtengo 20 veces más por estas actividades ilícitas y en la declaración de la renta lo pongo, me estoy declarando culpable, o sea, estoy autoinculpándome y no me puedo autoinculpar. La Audiencia Provincial y el Tribunal Supremo dicen, no se autoinculpa. Autoinculparse es declararse culpable de algo. Y eso no, usted no se le dice que usted en la renta se declare culpable de nada. Cosa distinta es la obligación que todo el mundo tiene de declarar su situación tributaria, sus ingresos, de declararlos. Y en esto es una norma general. Usted, no por el hecho de obrar ilícitamente, pasa a tener una posición de especial protección, ni de especial gravamen, ni de especial protección. Está en la misma regla que todo el mundo. Tiene que decir lo que ha ganado, pero por el hecho de que lo haya ganado mal, entonces no está protegido, porque entonces lo que sería es que la norma tributaria protegería. Entonces no, usted ni se autoinculpa, pero tampoco está usted protegido. Luego sí que tiene obligación de declarar y no es autoinculparse, simplemente declarar. Tercer argumento. Oiga, vale, pero los ingresos obtenidos por cohecho y por prevaricación, que es un delito, han de tributar. Ahora ya no digo el bis idem, que me castigan 2 veces, o no digo no tengo declaración. Han de tributar, porque, oiga, si resulta que el ingreso ilícito ha de tributar, pues resulta que el Estado se lleva una parte del ilícito, luego participa en el beneficio del ilícito. Entonces, claro, esto no puede ser. ¿Cómo puede ser que el Estado se lleve una parte? Y bueno,
el Tribunal Supremo, la Audiencia Provincial de Madrid y el Tribunal Supremo, dicen, mire, vamos a plantearlo no en esos términos morales, si el Estado y tal, vamos a ir en los términos legales. El impuesto sobre la renta de las personas físicas tiene 4 componentes. Rendimiento del trabajo. ¿Esos ingresos son rendimientos del trabajo? No, pues nada. Si no son rendimientos del trabajo, no tienen que tributar como rendimientos del trabajo. Rendimientos del capital. ¿Son rentas del capital? No, porque no es por la cesión. Entonces, no está sujeto como renta de capital. Actividades empresariales profesionales o artísticas. ¿Es el resultado de una actividad empresarial profesional o artística? No, claro que no. Otro componente de renta, ganancias patrimoniales. ¿Qué es la ganancia patrimonial? Alteración en la composición del patrimonio. Una alteración en la composición del patrimonio. La entrada de bienes o derechos. ¿Es una alteración en la composición del patrimonio? Sí, claro, sí se ha producido una alteración en la composición del patrimonio. La entrada de esos dineros ilícitos han alterado la composición de mi patrimonio. Pues es una ganancia patrimonial. ¿Está excluida? ¿Está legalmente excluida? No, no está legalmente excluida. Pues si no está legalmente excluida, es que tributa como ganancia patrimonial, porque la definición general del impuesto la recoge, luego ha de tributar. Y, claro, ha de tributar. Cuestión curiosa y correcta. Pero como en la viña del Señor, pues ya, la sentencia de Roldán, correcta. Doy un paso. Caso Urralburu. Gabriel Urralburu era presidente de la Comunidad de Navarra y era lo mismo que Roldán, o sea, era la rama navarra del caso Roldán. O sea, fue Roldán el que además, digamos que enseñó a Urralburu cómo hacerlo, era la rama, y en la causa penal pues estaba también el caso Roldán, pues también participa. O sea que, pero entonces se produce una situación curiosa. Va con un poco después la trama navarra, Gabriel Urralburu. Se le juzga en la audiencia de Pamplona cuando ya se había condenado a Roldán en la audiencia provincial de Madrid. Los argumentos que plantea la defensa de Urralburu son los mismos y la audiencia de Pamplona todavía no había sentencia del Supremo y resuelve, estaba la de Madrid, pero claro, dice no hay jurisprudencia porque a la audiencia sería el Supremo lo que le vincula, pero no la audiencia provincial, pero llega a la misma conclusión que la audiencia provincial de Madrid. Luego la audiencia provincial de Pamplona condena, con los mismos argumentos, por la misma razón. Condena. Una vez producida la sentencia condenatoria de Urralburu, sale la sentencia del Supremo del caso Roldán, que efectivamente ratifica la de Madrid, con lo cual, pues, la de Pamplona diríamos que se ve reforzada. Pero también había sido recurrida ante el Supremo. Y entonces el Tribunal Supremo, en el caso Urralburu, el mismo caso, los mismos hechos, el mismo Tribunal Supremo, la misma sala, el mismo ponente. En el caso Urralburu, saca un argumento finísimo. Un argumento que ese mismo ponente en el caso Roldán ya lo había utilizado y lo había descartado, porque como Roldán, saben ustedes, que invocaba también, aparte de los 3 argumentos técnicos que les he dicho, invocaba también que el dinero luego al final lo había perdido, que se lo había llevado un intermediario, Paesa, y que se había quedado sin el dinero y que, por tanto, pues no se había beneficiado de eso. Y efectivamente le dice en la sentencia condenatoria de Roldán, el Tribunal Supremo dice que esto no es indiferente, que el delito fiscal se comete en el momento en que se elude, se oculta, se defrauda, y que luego después el que ese dinero se pierda, se beneficie o no se beneficie, que eso al delito no le afecta. Bueno, pues en el caso Urralburu, el Tribunal Supremo, el mismo ponente, cambia y dice hace un elogio estupendo de lo bien que se ha hecho la instrucción del caso Urralburu, lo acertada que ha estado la audiencia provincial de Pamplona, lo bien fundada que está la sentencia del Supremo de ese mismo ponente condenando a Roldán. Todo es excelente, todo es estupendo, pero en el caso
Urrelburu, vaya por Dios, una cosa singular, que, claro, cuando se ha descubierto el delito fiscal, pues entonces se han decomisado, decomisado los bienes del delito y que por tanto no los puede disfrutar. Y que si no los puede disfrutar, pues que no puede ser condenado por delito fiscal. Y entonces, pues, se establece en este caso de que si, que es curioso, y no sé si entre ustedes hay muchos profesionales, diríamos, de los fiscalistas, digamos, que se relacionen con los tribunales y con la hacienda pública, pero claro, si ustedes invocan, no, pero es que el contribuyente no ha disfrutado lo que ocultó, no lo ha disfrutado, porque luego, oiga, se ha separado y se lo ha tenido que dar a su mujer, o oiga, ha tenido una desgracia, o se le ha roto el coche, no lo ha disfrutado. Bueno, no era ni caso. En ese caso, pues, prosperó. Me imagino que había circunstancias subyacentes, hay que decirlo. El ponente de la causa, que es el mismo que había sido el ponente de la causa de Roldán, el mismo ponente, un magistrado muy caracterizado, no voy a dar el nombre y tal, pero caracterizadísimo. Roldán era un mal socialista y Urrelburu era un buen socialista. Y el ponente, pues, fue sensible a esta situación, un ponente muy socialista. Y algo. Ese es. Bueno, oigan, seguimos. Seguimos porque vamos ya apretados de tiempo para... Bueno. Sigo con el tema de la conciliación porque es el tema nuclear. Y entro en dos casos también, cara y cruz, blanco y negro. Dos futbolistas, Messi, Cristiano Ronaldo. Caso Messi es muy común, muy significativo. Caso Messi es caso paradigmático. Es muy frecuente, sobre todo en deportistas de élite, como es él, y otros muchos. Ha habido muchos futbolistas profesionales que han sido condenados por los mismos hechos que Messi. Es que los ingresos por publicidad, pues los hacen a través de sociedades, o sea, en definitiva, una sociedad propia del futbolista, situada en un paraíso fiscal, el futbolista le cede los derechos de imagen, de tal manera que esa sociedad es la que va a obtener todos los ingresos por la cesión de la imagen de ese futbolista. Esa sociedad está en un paraíso, actúa en tal, y el futbolista, pues en su declaración del impuesto sobre la renta, lo que son ingresos por la actividad publicitaria, pues no los declara. Este es el caso Messi. Caso Messi, que todavía era menor de edad, cuando era menor de edad, un poquito antes de los 18 años, efectivamente, su padre cede en nombre de Messi a una sociedad del que el capital era totalmente de la madre, los derechos de imagen de Messi por 10 años prorrogable indefinidamente y los cede por $50.000 para toda la vida. Y claro, Messi nunca se puso estos ingresos por publicidad. Bueno, se realizan las actuaciones inspectoras, etc. Esa es una pura pantalla, ya se ve que no hay tal cesión auténtica porque nadie cede para toda la vida por $50.000 unos derechos de imagen que están generando millones cada año. ¿No? Eso efectivamente no resiste ningún análisis, son simulación de contratos, son contratos simulados, no tienen auténtica naturaleza de contratos, entonces hay que poner los ingresos donde corresponde, que es en la persona física. Messi se le condenó por la Audiencia Provincial de Barcelona, el Tribunal Supremo confirmó la sentencia y es la mayor parte de los futbolistas que han sido condenados por delito fiscal es esa misma situación, la cesión de los derechos de imagen. La cesión de los derechos de imagen distintos a lo que es con el propio club, porque bueno, los futbolistas profesionales con el club en el que juegan, ahí hacen un doble contrato. Una cantidad que cobran por jugar y una cantidad que cobran por la imagen que el club, que para el club supone
el que ese jugador juegue en el club y todo lo que el merchandising que genera el club con ese jugador. Esto sí que se declara, por un lado y por otro, pero con el club. Pero la cesión, luego ya pues, por las marcas de ropa deportiva, por relojes, por coches, por alimentos, lo que sea, eso lo contratan con las empresas que utilizan su imagen para esos productos y eso es lo que han cedido a una sociedad y el jugador que ha cedido sus derechos de imagen para esos fines publicitarios no se pone nada. Correcto el planteamiento, nada que objetar. Pero el caso Cristiano Ronaldo es totalmente distinto, totalmente distinto. Lo que pasa es que cayó en el mismo tiempo, pero es totalmente distinto. Cristiano Ronaldo, cuando firmó el contrato para venir a jugar con el Real Madrid, pues efectivamente, cuando ya tenía la confirmación de que iba a venir, crea una sociedad en las Islas Vírgenes Británicas, la suya, a la que cede la gestión de sus derechos de imagen, pero esta sociedad le ha de pagar a Cristiano Ronaldo todos los ingresos, menos los gastos que acredite que ha tenido para hacer la gestión, pero todos los ingresos se los ha de dar a Cristiano Ronaldo. O sea que ahí no hay simulación. ¿Qué es lo que hay? Ahí había en ese tiempo, luego se ha quitado, pero en ese tiempo, cuando eso lo hizo Cristiano Ronaldo, había un artículo 93 del impuesto sobre la renta de las personas físicas, que era un régimen especial de tributación de deportistas profesionales. La ley Beckham se hizo cuando vino Beckham. Se hizo expresamente. ¿Y en qué consiste? El impuesto sobre la renta de las personas físicas, los residentes en España, tributamos por la renta que obtenemos en cualquier parte del mundo. Los no residentes solamente tributan por la renta que obtienen en España. O sea, un residente, si tiene un inmueble, propiedad en París, y obtiene un alquiler, tributa en España. Pero si es no residente, solamente tributará por lo que gana en España. Lo que tiene fuente productora fuera de España, no. Como había algunos deportistas, Beckham, que decía, bueno, es que si yo voy a España y resulta que tengo que tributar en España por todo lo que tengo fuera, no voy. Bueno, pues consiguió, los asesores, etcétera, que se hiciera este régimen especial. De, bueno, cuando una persona viene a España por razones laborales, y no ha sido residente en España, y viene a residir exclusivamente por razones laborales, durante 5 años va a tributar como no residente, va a tributar por lo que gana en España, pero no tributa por lo que gana fuera, ley Beckham. Bueno, pues Cristiano Ronaldo hizo eso, estaba ese artículo, él cumplía esos requisitos y dijo, bueno, pues yo voy a tributar en España, voy a ser residente en España. Y el artículo 93 dice que yo, como residente por razones de trabajo, los deportistas profesionales es régimen laboral especial, pero régimen laboral, voy a tributar en España, pero voy a tributar por la renta que obtengo en España, pero la cesión que me lo va a pagar una sociedad que es no residente, la de las Vírgenes, como el pagador es no residente, es una renta que se obtiene, se entiende, obtenida fuera, no he de tributar. Y los 78 millones, me parece, que había pagado, le había pagado a esa sociedad, pues él no los declaraba en España porque no tenía por qué declararlos en España, de acuerdo con el artículo 93. Unos y otros, como todos sí que habían ido por los contratos simulados. Y entonces yo no sé quién pensó, bueno, pues oye, Cristiano Ronaldo no, si ahora decimos que Cristiano Ronaldo, no, pues esto parece como un favor. Pues también. Y entonces, pues, se le planteó la cuestión, él se vio en peligro, porque ya no se iba a fiar, dio conformidad, luego hablaremos de las conformidades, dio conformidad y se marchó. Pero, sinceramente, quedémonos en que creo que es otro caso en el que el contexto lleva a que una actuación en aquel momento totalmente lícita, luego se ha cambiado el artículo 93 y se ha excluido
Es curioso porque se hizo para becas, se hizo para los deportistas profesionales. Claro, luego se ha visto que eran muchos y ahora se mantiene, pero se ha excluido a los futbolistas, a los deportistas, porque ya que ahí estaba todo, pero cuando Cristiano lo hizo estaba perfectamente legal, el artículo 93, y él estaba perfectamente legal. Pero bueno, doy un paso, porque si no, bueno, hemos visto unos casos que creo que es lo fundamental, ¿eh? Lo fundamental es cómo se concilia, lo difícil que es en el ámbito penal aplicar el derecho tributario. Y esto, de una parte y otra, unos dirán, esto nos beneficia, nos perjudica. Yo creo que en general puede perjudicar unas veces y puede beneficiar otras. Yo recuerdo en los primeros tiempos del delito fiscal, los años 85 y siguientes, pues en las cuestiones, en estos delitos, en los procesos penales por delito contra la hacienda pública, los abogados defensores eran penalistas. Cuando alguien mandábamos a delito, pues contrataba un penalista. Y a los juicios venían los penalistas. Y entonces la cuota no la discutían. Y utilizaban argumentos de corte clásica penal. Estado de necesidad, legítima defensa, estado de necesidad. No puedo pagar los tributos porque entonces la empresa entraría tal. Para nosotros, ahora me estoy refiriendo a nosotros como Hacienda, pues fueron unos tiempos, entiéndanme, felices, porque no eran complejos. La cuota no se discutía, nosotros como inspectores participábamos en las causas penales, etc. La cuota, que era lo que, ya vemos en principio, es nuestro ámbito de saber, no se discutía, encantador de la vida. Y las sentencias condenatorias iban cayendo, iban produciéndose. Claro, pronto las defensas se dieron cuenta de que, oiga, la cuota hay que cuestionarla. Aquí viene Hacienda, envía un informe, el fiscal presenta una querella en base al informe de la Inspección de Hacienda diciendo que esta persona ha dejado de tributar, tal. Oiga, vamos a discutirlo eso. Y entonces empezó a discutir la cuota. Y bueno, ya lo que se discute es la cuota. Y entonces en esa discusión de la cuota, claro, ya los jueces tienen que entrar a ver la discusión de la cuota. Y entonces, claro, el que el juez decisor no sepa materia tributaria, claro, ¿a quién beneficia o a quién perjudica? Está la cultura de indubio pro reo, pero claro, la cultura de indubio pro reo es en duda sobre la culpabilidad, pero no en duda. Ay, claro, como yo no entiendo de esto, pues en duda absuelvo. No se trata, esa duda no es. Pero es dificilísimo. Una persona que no sabe contabilidad, que no sabe derecho tributario, todavía si te mueves en el impuesto sobre la renta de las personas físicas y haces su declaración, le sonará los rendimientos del trabajo, los rendimientos del capital, pero te metes en actividades empresariales y tienes que hablar de contabilidad, tienes que hablar de amortizaciones, de provisiones, de cuentas de resultados, de balances, de periodificaciones, en sociedades, en IVA. Oiga, en IVA, ¿ustedes saben lo complejo que es el IVA? El IVA que repercuto, el IVA que soporto, lo que es decir. Y esto, claro, las defensas ahí, la capacidad para introducir dudas, pues son extraordinarias. Entonces el juez, lo más normal de lo penal es que arreglenlo en vía administrativa. O sea que la cuota es este ámbito, y por eso vemos aquí cosas que, bueno, ¿cómo se soluciona esto? Pues es un tema difícil. Es un tema difícil porque el derecho tributario es difícil y juzgar si se ha producido esa defraudación en cuota, pues hay que saber y hay que estar seguro. Porque puede ser que la Hacienda se extralimite y que crea que todo el monte es orégano. Puede ser. Que diga, esto tendría que haber pagado. Bueno, oiga, vamos a ver. Y a la inversa. Vale. Damos un paso. Las penas, ya las hemos visto en el artículo 305, aquí están. La pena privativa de 1 a 5 años, de tanto al sextuplo. Hay una pena agravada si se defrauda más de 600.000 euros, si se ha hecho por sociedades interpuestas o se ha hecho ocultando, diríamos, los medios materiales y los medios técnicos, etcétera, pues una posibilidad de agravación.
La autoría es una cuestión importante. El sujeto, el tipo penal dice el que defraude, lo hemos visto, el que defraudare a la Hacienda Estatal Autonómica eludiendo el pago de tributos. No dice sus, eludiendo el pago de tributos. No necesariamente sus tributos, eludiendo el pago de tributos. Pero bueno, en principio, el sujeto del delito se entiende que es el sujeto pasivo del impuesto, el obligado tributario, el obligado a pagar. Es el autor del delito. Hasta el año 2015, las personas jurídicas con carácter general no eran sujetos delictivos en el Código Penal, solo eran las personas físicas, de tal manera que los delitos cometidos por las sociedades eran los administradores, pero desde el 2015 se ha modificado el Código Penal con carácter general, no solamente por materia de Hacienda Pública, y las personas jurídicas pueden ser condenadas por delitos, entre ellos el delito fiscal. Hay otras formas de autoría, además del sujeto pasivo. El inductor o el colaborador necesario, que son autores del delito. La inducción es el propiciar mediante actos anteriores que la persona evita, y la colaboración necesaria. El tema de la colaboración necesaria puede afectar fundamentalmente, colaboradores necesarios pueden ser los profesionales, colaboradores necesarios, es decir, la persona que colabora con el obligado tributario para que éste defraude, colaborador, que a lo mejor incluso sin una colaboración, sin un conocimiento experto del profesional, pues esa persona pues no habría tenido la habilidad defraudatoria. Hacienda y Fiscalía no plantean normalmente las acciones penales frente a los profesionales, por motivos de prueba, por la dificultad de la prueba, no por razones de protección, por la dificultad de la prueba, porque dice, bueno, el sujeto pasivo sí sé quién es, pero claro, yo no sé que el profesional, cómo ha participado el profesional, qué es lo que le ha dicho, cómo le ha asesorado, eso ha quedado documentado, cómo lo proveo, qué es lo que ha hecho y tal. Pero el sujeto pasivo, el obligado tributario, sí que puede invocar y traer al profesional y decir, oiga, la sentencia Messi es un caso paradigmático. Messi, su argumento fundamental era dos. Uno, que él sabía jugar al fútbol, pero no sabía de derecho tributario, y que por tanto él no había tomado ninguna decisión, que él había ido precisamente a despachos de profesionales para que le asesoraran, y que bueno, su padre era el que llevaba la cuestión, por un lado su padre, y por otro lado los despachos profesionales, pues que él había ido a que le asesoraran. Y entonces el Tribunal Supremo, efectivamente, en el caso Messi, me incluye varios argumentos, en el sentido de, primero, que la ignorancia pretendida, o sea, que cuando uno ignora porque no quiere saber, pues eso no puede ser exculpatorio. Por tanto, que no dejar de ser autor por el hecho de que tú te has situado en una zona de no saber, no quiero saber, cuando estás viendo, claro, que estaba participando Messi, hay pruebas así, que participaba directamente en contratos estos publicitarios con Nike, con Adidas, con tal, y participaba y firmaba contratos, participaban, los contratos los firmaba la sociedad a la que le había cedido por los $50.000. Eso es la que firmaba, pero participaba Messi y hablaban de millones. Claro, oiga, la ignorancia, es decir, usted está firmando, está presenciando la firma de contratos por la cesión de su imagen de millones de dólares o millones de euros, y usted no se acuerda que usted hace 10 años cobró 50.000 y que no vuelve a percibir. Hombre, esto ya es demasiado. Entonces, que la ignorancia esa tal. Y a su vez, pero tiene el Tribunal Supremo el tema de los asesores que no estaban procesados. Sí que entra el Tribunal Supremo y dice, oiga, el hecho de que haya ido a un asesor bueno, no se discute que sean buenos, pero óigame, que esa bondad, esos conocimientos los estén poniendo al servicio del buen cumplimiento tributario, eso lo ponemos en duda. Puede ser que sean muy buenos, pero puede ser que precisamente sus saberes no estén orientados en el correcto sentido. Y dice el Tribunal Supremo, dice, ciertamente resulta difícil de comprender que los asesores a los que se acudió hayan sido excluidos
de toda preocupación acusadora por el Ministerio Fiscal y la Abogacía del Estado. O sea, que es un aviso navegante. Oiga, pues porque no presentan acusación, pero si los acusaran, oiga, y además, ¿cómo no traen aquí también a estos asesores? En definitiva, que bueno, el asesor puede ser colaborador necesario. De hecho, tanto en la sentencia Messi como en el caso de Demetrio Carceller, importante, del que luego hablaremos, pues además de Messi, en el caso él, en el caso de Demetrio Carceller, fueron condenados como autores del delito por colaboración necesaria, en el caso de Messi su padre. O sea, no los asesores, pero el padre sí. Y en el caso de Demetrio Carceller, el hijo y el apoderado, como colaboradores necesarios. O sea que normalmente el sujeto es el autor, el autor del delito es el sujeto pasivo del impuesto, pero pueden ser condenados como autores y por colaboración necesaria quienes realmente queda probado que han actuado de consuno, aunque no sean los sujetos pasivos del impuesto, han actuado de consuno para conseguir ese resultado ilusorio. En el caso de Demetrio. Y dejé antes aparcado el tema del partícipe a título lucrativo. Decía que una de las singularidades del caso Urdangarín es que, como caso único, nunca se había planteado la responsabilidad penal como partícipe a título lucrativo del cónyuge del administrador o de la persona física, en el caso de la persona física. Nunca. Y sí que se planteó en el caso de Urdangarín y de su socio Diego Torres. Y la Audiencia Provincial de Baleares condenó tanto a la infanta Cristina Borbón como a Ana María Tejerina. El Tribunal Supremo, la infanta no recurrió la condena, paso ya de los periódicos, no recurrió, pero la mujer Ana María Tejerina de Diego Torres sí que recurrió ante el Supremo. Entonces el Supremo resuelve y empieza diciendo eso, de que nunca, dice nunca se ha visto esto, dice nunca se ha visto, es decir, y dice nunca, claro, dice, y el hecho de que nunca se ha visto, pero es porque no procede, o sea, no se ha visto, no porque la Fiscalía y la Agencia Tributaria otras veces hayan sido laxos, es que no procede. El partícipe a título lucrativo es una figura que está en el ámbito penal, pero el partícipe a título lucrativo es curioso porque además la palabra lucrativa para nosotros tiene una connotación negativa, ¿verdad? Que lucrativo, te lucras, y esta palabra lucro, tiene una connotación negativa, partícipe a título lucrativo, de lucro. El sentido ahí, el partícipe a título lucrativo es el que participa gratuitamente, es decir, sin hacer nada. No es cómplice, no es encubridor, no es partícipe, no es nada. O sea, lo que pasa es que está ahí y le llega gratuitamente, le llega un beneficio, pero no ha hecho nada, porque si hace algo, caerá en alguna de las otras figuras. Pero la palabra lucrativo queda fea. Dice participa a título lucrativo. Eso está mal. Eso está mal. Pero no se interpreta en el sentido, no, es partícipe sin haber hecho nada. Porque si ha hecho algo, ya entra por otra de las figuras. Será encubridor, o será cómplice, o será colaborador. No es nada de eso, no es cómplice, no es encubridor. No. Lo que pasa es que está ahí y le llega, claro, desde esa perspectiva, pues como dice el Tribunal Supremo, pues todas las personas, todos los matrimonios, sean hombres, mujeres, en fin, pensemos, todos los matrimonios en el que uno de los miembros del matrimonio ha defraudado a Hacienda, diga, pues al otro miembro del matrimonio, pues algo le habrá llegado de esos dineros, porque si son matrimonio, pues y algo le habrá llegado, y nunca lo han planteado. ¿Por qué no lo han planteado nunca? Solo en el caso ese. Y el Tribunal Supremo dice, no se ha planteado nunca, no porque se haya sido descuidado y laxo, es que no procede. Porque además, el partícipe lucrativo es cuando te llega algo, tú estás ahí y te llega algo. Dice, y en el delito fiscal, por el delito fiscal, no es que te llega, no, es que no sale algo. Tú
tienes unas rentas, tienes una actividad empresarial, tienes una sociedad, tienes lo que sea, y los recursos te llegan por tu actividad lícita y te llega. Al que trabaja o a la que trabaja, porque trabaja y el cónyuge, pues le llega porque le llega. Y el delito fiscal no le hace llegar nada, es que no sale, pero no le llega. Podría decir, un delito, por ejemplo, de subvenciones, ahí sí cabría. Si obtiene unas subvenciones ilícitamente, pues cabría que le ha llegado. Pero bueno, en definitiva, que el Tribunal Supremo absolvió a la mujer del socio de una, que era la que había recurrido. Diego Torres. Y el Tribunal Supremo, aunque la infanta no había recurrido, pero extendió la absolución. Bueno, aunque no ha recurrido, en lo mismo caso, pues también hay que absolverla porque no, es el mismo caso y es que esto nunca procedía ni debía proceder. Bueno, pongo aquí casos profesionales. Voy a... Cometido el delito, formas de sanación. Hay salida. 2 que están previstas y una que se está utilizando de una manera, a mi juicio, poco comprensible. El propio artículo 305 del Código Penal, la excusa absolutoria, siempre ha existido. Y ahora está la regularización voluntaria. Ahora les sonará a todos ustedes la regularización voluntaria. Siempre ha estado en el Código Penal y ha estado en la legislación tributaria. Quien antes del inicio formal de actuaciones inspectoras o penales regulariza, es una regularización espontánea, porque no hay un inicio formal de actuaciones inspectoras, espontánea, aunque extemporánea, es fuera de los plazos normales, pero quien regulariza queda excusa absolutoria. No hay ni que plantear la causa penal, no hay ni que plantear la excusa absolutoria. Como el delito no se ha cometido. Tiene su razón de ser. Ya hemos dicho al principio que el delito hay que conectarlo a lo que es el modelo de gestión de los tributos. De hecho, las declaraciones espontáneas, aunque extemporáneas, lo que producen formalmente es una extensión del periodo voluntario. Es como si el periodo voluntario se extendiera. Y por tanto, se ha extendido como consecuencia de esa acción espontánea, aunque extemporánea. Siempre, y es espontáneo, cuando no hay un inicio formal de actuaciones inspectoras o penales. Inicio formal. Por periodo impuesto. Puede ser perfectamente. Muchas veces ha ocurrido. A una persona se le inicia actuación inspectora por un periodo, y presenta declaraciones complementarias de 3 periodos siguientes. Es una regularización espontánea. ¿Por qué? Porque se le ha citado por el periodo 2015. Del 2015 que has citado ya, ahí ya no hay espontaneidad. Pero si te presentan 2016, 2017, 2018, esto no estaba citado, por tanto es espontáneo. O has citado sociedades y te presentan retenciones e IVAs. Es espontánea. Dice, pero es que la habrá presentado porque hemos iniciado sociedades. Sí, pero no habíais iniciado IVA y retenciones. Ya. Tiene que haber un inicio formal. Entonces, excusa absolutoria. También contempla el artículo 315 quien en los 2 primeros meses del inicio de las actuaciones inspectoras, pues regulariza. Entonces, si en los 2 primeros meses ya se han iniciado las actuaciones inspectoras, pero en los 2 primeros meses regulariza, pues entonces esta regularización, que ya no es espontánea, sigue siendo extemporánea, pero bueno, puede reducir la pena. Puede reducir la pena en un nuevo grado. Es como si digamos, bueno, es una colaboración, es un arrepentimiento. Son figuras que están perfectamente previstas y legítimas. Por el contrario, se está utilizando, y con esto voy a terminar, se está utilizando de una manera extraordinariamente difícil de comprender una vía que es cuando, no ya es que se han iniciado actuaciones inspectoras,
se ha interpuesto la querella por el Ministerio Fiscal, se ha realizado la instrucción de la causa penal, se ha abierto el juicio oral. Está todo allí, los documentos, están todas las pruebas. Entonces resulta, llegan a un acuerdo, se llega a un acuerdo, el procesado y la Fiscalía con la Agencia Tributaria y Fiscalía con el llegan a un acuerdo. Y entonces, cierto que la ley de enjuiciamiento criminal, el artículo 787, contempla que el juez está atado. Si las partes acusatoria y defensora llegan con un acuerdo en que el juez ve que esa persona efectivamente no ha perdido el sentido, claro, no se está, sino todo lo contrario, entonces, pues el juez tiene que dictar sentencia conforme a lo que plantean con el acuerdo. ¿Y qué es lo que están acordando? Sorprendentemente, la Agencia Tributaria y la Fiscalía están considerando que pagar cuando uno ya está sentado en el banquillo es reparar el daño causado. Eso es reparación del daño. Y claro, eso sí que está contemplado en el Código Penal, la reparación del daño como una medida también de rebajar la pena. Pero claro, reparación del daño causado. Y esto es la alteración total de la figura del delito fiscal. Porque el delito, hemos dicho, que es ocultar. Yo he dicho al principio de la tarde, y bueno, es así, que el no pagar no es delito, no es ni infracción administrativa el no pagar. Lo he dicho, y es verdad, no pagar. O sea, tú declaras y no pagas, no ingresas, no cometes ni infracción administrativa. Se pone en marcha la recaudación ejecutiva. Pagas un recargo, pero no una infracción. Porque no hay infracción tributaria. No hay delito. Pues si el delito no es no pagar, ¿cómo pagar va a ser reparar el daño causado? ¿Es que el daño causado fue no pagar? No, el daño causado fue ocultar. ¿Y esa ocultación la has reparado? No, no la has reparado. Si ya estás sentado en el banquillo y has sido como consecuencia de toda la actuación investigadora y tal y cual. Pues con una alegría extraordinaria, ñaca, ñaca, ñaca. Pongo un ejemplo. El caso más, de todos los que yo he estudiado en el caso económicamente más importante, el caso de un Carceller, un financiero, un dueño de un imperio, cervecera Ardán, navieras, petroleras, un caso se hacía que no estaba en España, todo ocultado, etc. Bueno, él mismo ocultado. Un caso el más desagradable desde el punto de vista y tal. 13 delitos. En total, 24 millones. 1.800.000 por cada delito. Firma estos acuerdos cuando ya estaba en el banquillo y Fiscalía y Agencia Tributaria y Fiscalía con el tal. Bueno, reducción de pena, 6 meses. Que ya no se cumple pena privativa. Y multa del 100%. La sanción del 100% es la administrativa. No lo entiendo. Pongo, con el caso de Nadine, pensarán ustedes que soy defensor, no lo soy. Pobre, pero bueno, oigan, 2 delitos, en total 300.000 euros. Por delito 163.000, Osebe Carceller más de 10 veces más. Pena por delito, el doble, 12 meses por cada delito, mientras Carceller 6 meses. Multa 156 euros. En los acuerdos. Con esto termino. Como al principio de la tarde, bueno, hasta aquí ya. Pero hago una reflexión, es decir, porque me da la impresión de que he ido hablando, me temo que he transmitido una cierta sensación negativa. Me temo que he transmitido una cierta sensación negativa. Puede ser, ¿eh? Esta tarde cuando venía, puede ser. Y les voy a decir por qué. Mire, no por nostalgia, ya voy haciendo mayor y dicen que las personas mayores, tenemos nostalgia de los tiempos anteriores. No, yo no, personalmente no tengo nostalgia de los tiempos anteriores, no. Pero bueno, he de reconocer una cosa. Esta tarde lo pensaba cuando venía hacia acá. Yo empecé en materia de delito al principio.
al principio, cuando justamente en el 85 se crearon las unidades, crearon los delitos. Y entonces no porque fuera el principio, sino porque era nuevo, porque era como más puro, más puro. Era más puro, todos éramos más puros. La fiscalía también para ellos era un tema nuevo, el delito fiscal, para nosotros era puro. Y la pureza esa hacía que eran más respetuosos con la legalidad. Cuando ahora me he aproximado y he visto todo esto, lo que se les he enseñado, lo que está en mi libro, lo que pongo ahí con más detalle, lo que pienso es que cuando ya las cosas se ha instrumentalizado. Se ha instrumentalizado. Se ha instrumentalizado. Se ha instrumentalizado. Se está utilizando. Se ha instrumentalizado. Llegamos a acuerdos, este sí, con este acordamos, con este no acordamos, con este tal, con este cual, metemos eso. Pero bueno, es la naturaleza humana, ¿eh? Los seres humanos somos así, ¿eh? Somos así. Bueno, les agradezco su atención. Si, insisto, si he dejado un mensaje, no, negativo no, son temas profesionales, son bonitos, son bonitos. Y también, quizás, también no podía hacer un canto aquí a las excelencias, porque somos humanos, es la naturaleza humana, ¿eh? Y la naturaleza humana es naturaleza humana, este es en el Tribunal Supremo, este es en la Inspectora de Hacienda, este es la naturaleza humana. Somos los humanos. Y entonces cuando se ha humanizado, mire, vamos a utilizar, he dicho antes que se ha instrumentalizado, cambio el adjetivo, me gusta más. ¿Cuál es mi conclusión? Que el tema del delito fiscal, en estos años desde que se inició y tal, se ha humanizado. Se ha humanizado. Y ahora ya, en el término humano, que cada uno entienda, se ha humanizado, se ha hecho más humano. Lo bueno y lo malo. Gracias. Muchas gracias. Bueno, como vamos un poco justos de tiempo, no sé si alguno quiere hacer alguna pregunta. Haremos un coloquio breve. Si alguien tiene algo que preguntar y si no, pues yo creo que sí. Yo creo que sí te voy a hacer una pregunta y es sobre lo último que has comentado en relación que si no crees que el tema de la complejidad de los sistemas tributarios y el encaje con el derecho penal y todo esto se ha complicado por mor de, por ejemplo, por el tema de la globalización y de la internacionalización, ¿no? Y te digo así, pues en la existencia de los paraísos fiscales, el tema de la economía sumergida. Si crees que todo esto es... El derecho tributario es muy complicado, la verdad es que lo digo, es complicado. El derecho tributario, los profesionales del derecho, los economistas, ya tenéis una formación más en lo económico y tal. Yo vengo del mundo jurídico y realmente para los juristas nos cuesta, y efectivamente los que, bueno, pues nos hemos defendido más o menos en el ámbito tributario. Yo recuerdo un compañero que me decía, y es verdad, decía, Javier, aquí con la mayor naturalidad hablamos de cosas que son complicadas. El derecho tributario es complicado. Es complicado porque las relaciones económicas son complicadas, son muy complicadas. La economía tiene muchos matices, muchos matices, y luego sobre la economía intentas poner figuras impositivas con elementos de extranjería, la globalización, los precios de transferencia, es decir, la determinación bien de los costes, todo, es dónde ubicas los beneficios cuando tienes ventas multinacionales, cuando tienes grupos multinacionales. Es muy complicado, es muy complicada la economía, los hechos económicos son muy complicados, el derecho tributario es muy complicado. Y entonces, claro, efectivamente el derecho penal lo que dice es que defraude y que se eluda 120.000 euros, pero claro, y eso, y yo lo comprendo, y no defiendo en absoluto nada distinto, me refiero, es en el ámbito penal donde el juez de lo penal es el que condena o absuelve, y tiene que ser el juez de lo penal
el que determine si se da ese elemento del tipo o no. O sea, no sería presentable que al juez de lo penal le llegara ya por otra vía, dicho, sí, los 120.000 ya están probados, ahora condena. No, venga, yo soy juez de lo penal y el tipo penal me dice que tal, y yo tengo que ver. Pero claro, ¿cómo una persona que no está preparada en materia penal, en materia tributaria, puede obtener seguridad? Claro, las partes, Hacienda y tal, dicen una cosa, pero los profesionales defensores pues dicen otra, y tan legítimo es lo uno como lo otro. ¿Cómo sacar de la duda? Es difícil, porque lo tributario es muy complejo, es complejo, lo tributario es complejo. Yo recuerdo cosas sencillas, pero yo me acuerdo en uno de los primeros expedientes, y siempre me acuerdo, era una sociedad, en aquella época, en los años 80 todavía, era la época en que las constructoras vendían, y normalmente cuando para la construcción pedían una hipoteca, y luego pues cuando el comprador compraba el piso, pues pagaba una parte que le pagaba y se subrogaba en la hipoteca, ¿no? Entonces aquella constructora pues lo que hacía era que la parte que cobraba, digamos sí, que directamente, que no era la subrogación, era la que configuraba como ingreso por la venta del piso. Pero la subrogación no lo pasaba por ingresos, sino que hacía unas cuentas de balance, ¿no? Pues cancelaba su débito y lo ponía a reservas. Y yo me acuerdo, enviamos un caso, vimos esto, tal, quedó muy claro. Claro, ¿cómo explicarle al juez de lo penal, que estaba contabilizado? De hecho, porque no le podía decir, es que la parte que el comprador, es decir, el comprador ha comprado un piso por 10 millones de pesetas y ha dado 2 y 8 se ha subrogado en la deuda hipotecaria que tenía el autólogo. Ha vendido por 10 y lo que ha recibido es 2, pero a su vez le ha liberado de 8 que le debía al banco. Y claro, pero ¿está contabilizado? Sí, lo ha contabilizado todo, él ha contabilizado los 10 millones. Pero hay 2 que sí que lo ha pasado por resultados, pero hay otros 2 que no los ha pasado por resultados, sino que los ha pasado por balance. Y en la cuenta de... Yo me acuerdo, haciendo un informe para el juez, como una especie de cartilla, una cartilla de cuando éramos niños, la cartilla de leer, la cartilla de la que aprendíamos a leer, sí, Rubio, pues como una especie de cartilla de materia contable, diciéndole, es dificilísimo. Claro, luego, en fin, y es legítimo. La defensa, ¿quién lleva la defensa? Hombre, pues lleva dictámenes de catedráticos de contabilidad, de catedráticos, que le dicen, sí, tal. Es muy difícil. Y por tanto, pues luego sale pues, lo que humanamente puede ser. Bueno, pues estoy totalmente de acuerdo en la dificultad que tiene el mundo, de la complejidad del mundo fiscal, pero sí has sabido transmitirlo con una claridad meridiana y explicado perfectamente esas dificultades que existe o que has concretado entre el mundo penal y el mundo tributario, ¿no? Y bueno, pues ha sido muy ilustrativo. Muchas gracias. Y desde luego tengo que darte las gracias porque bueno, es de agradecer el que los que no estamos en esos niveles de conocimiento podamos entender estas cosas que siempre tienen alguna dificultad. Muchas gracias. Yo repito mi agradecimiento a su atención, al colegio, a todos. Bueno, pues nada más. ¿Había una pregunta? Sí. Agradecerle muy sinceramente su intervención, que ha sido muy amena y muy instructiva. Y soy un profesional de esos temas. Ha dejado una pregunta sin responder, yo creo, que la lanzó al principio, y es, la fama interviene. Y le quiero unir esto a que en la práctica de las inspecciones las actas de más de 120.000 son normales. Sí. Y las actas con sanción de más de 120.000 muy normales. Sí. Y la frontera entre la infracción administrativa y el delito, yo particularmente solo pienso que es mucho lo relacionado con la opinión pública. Vale, muy interesante y le agradezco, ¿verdad? Porque yo he dicho que al principio iba a decir tal. Mi opinión, la fama desde luego influye. La fama no queda fuera de la sala de lo penal. Y por los casos que yo he visto, la conclusión a la que llego es que la fama perjudica. Sin la fama, Lola Flores no hubiera sido condenada. Sin la fama, Urdangarín no hubiera sido condenado. Sin la fama,
Cristiano Ronaldo no hubiera sido condenado? Esto es clarísimo, son 3 casos que la fama les ha perjudicado, pero clarísimamente. Luego yo creo que la fama no queda fuera, entra y que perjudica. Y luego, claro, una cuestión que además no he entrado, efectivamente, lleva toda la razón. En materia penal, la conducta delictiva, esa elusión de 120.000, ha de ser dolosa, o sea, ha de ser consciente. Tiene que haber clara conciencia de estar defraudando. En materia tributaria hay 2 posibilidades. Que no haya ni siquiera negligencia, que sea aquello, digamos, que es que, bueno, no había posibilidad de saber hacerlo bien. Luego volveré sobre ello. Pero en fin, hay el ámbito de la negligencia. Se ha actuado con falta de cuidado, Entonces, claro, formalmente, hacemos actas todos los días de más de 120.000 euros, sobre todo en las grandes empresas, todos los días, yo he dicho de millones de euros. Y, ciertamente, falta de cuidado, negligencia. ¿Puede haber lo que usted dice? Puede haberlo. Pero, en fin, falta de cuidado, teóricamente, es decir, si hay negligencia, falta de cuidado. No se ha puesto todo el cuidado que debió ponerse y se ha producido la ilusión. Pero no hay una consciencia, pues no hay dolo, no hay delito, pero sí infracción administrativa. Pero bueno, yo doy un paso más. Yo recuerdo en una reunión con en aquel momento, director general de la agencia, claro, el tema de efectivamente el tema de las dudas razonables, que sería, es que no es una duda razonable. Yo le proponía una vez al director de la agencia, digo, mira, haz un estudio de la cuota descubierta, en contribuyentes, estábamos en tiempos de pesetas, de la cuota descubierta en contribuyentes de unos ingresos no superiores a 5 millones, de la cuota descubierta, ¿qué porcentaje ha sido sancionado? Porque no tuvieron dudas razonables. Y de la cuota descubierta a sociedades que facturan más de 5.000 millones, mira qué porcentaje se ha sancionado y qué porcentaje no. Y no se ha sancionado porque tenían dudas razonables. Dijo, no voy a hacer el estudio. Dije, no lo hagas. Porque ya lo sabemos el resultado. Los pequeños no tienen dudas razonables. Los grandes tienen dudas razonables. Todas las dudas razonables que hace que sean regularizables sin sanción están en los grandes. Es una realidad. Esto se puede hacer el estudio cualquier año. Los grandes, pero bueno, óiganme, está en la naturaleza de las cosas. ¿Por qué? Vamos a hablarlo todo. ¿Porque la agencia tributaria es laxa? ¿Porque los inspectores somos laxos? No. Es que el mundo, cada persona está en el mundo y tiene unos apoyos y tiene unas defensas, tiene unas dudas, tiene unas alternativas razonables. El pequeño no es que no tenga dudas razonables, es que no tiene capacidad para su alternativa convertirla en razonable. Mientras que el grande, sus decisiones las convierte en razonables, porque los profesionales hacen que sus decisiones las convierten en razonables. Claro, si la alternativa, si lo que hicieron logra convertirlo en algo razonable, claro, entonces estás contraponiendo tu razón y su razón, porque tiene razones. Yo recuerdo, voy a decir la actividad de la empresa y casi estoy diciendo y tal, pero bueno, yo inspeccionaba en Cataluña, cuando ya, en fin, la empresa distribuidora del gas.
Y entonces en aquel tiempo había una deducción por protección medioambiental. Protección medioambiental, inversiones realizadas para proteger el medio ambiente. Bueno, estaba muy definido que era proteger el medio ambiente y tal. Aquella empresa, toda su red de distribución, toda la red de distribución del gas, la ponía, y era mucha inversión, estamos hablando todavía en la época de pesetas, pero eran miles de millones de pesetas de inversión en la red de distribución. Todo se lo ponía como deducción de protección del medio ambiente. ¿Pero por qué? Me dice, oiga, ¿verdad que si el gas no va por tubería, el medio ambiente estaría totalmente... O sea, estoy protegiendo al medio ambiente. Llevándolo por la tubería, estoy protegiendo al medio ambiente. Y o sea, pero en definitiva, efectivamente, llevo usted toda la razón, pero es que el poderoso, sus decisiones las convierte en razonables. Siempre ha sido así. Y los poderes públicos tenemos la dificultad de que las razones públicas del derecho sean más consistentes, más razonables. Pero claro, y mientras que el pequeño es que lo que ha hecho no lo logra convertir en razonable. Pero es una realidad. Bueno, pues nada más. Muchas gracias, Francisco Javier. Muchas gracias a todos por asistir y buenas tardes o buenas noches. Gracias, gracias. Gracias.